estos días hubo campeonatos mundiales. La Copa América aquí en Latinoamérica y la Eurocopa en la región de Europa. Entonces estamos familiarizados en estos días con el deporte, y si queremos entender estas hermosas palabras en esta mañana, necesitamos conectarnos con la presencia de Dios. No se deje perturbar la bendición en este momento. Si alguien escribe algo indebido, si alguien perturba por el chat, no le preste atención, ignórelo y atienda a las cosas espirituales, a la voz de Dios en esta mañana. Vamos a mirar las 4 cosas que Dios busca y en las cuales cómo Dios selecciona en medio de sus hijos a todo esto. Y quiero empezar diciendo y entendiendo que todos nos hemos dado cuenta de cómo funcionan ciertos deportes. El fútbol, por ejemplo, tiene sus clubes, tiene sus equipos, y en los equipos hay jugadores. Cuando los jugadores están rindiendo, ellos los convocan, los seleccionan y arman un equipo llamado selección. Esa selección va a representar a ese país. De esas nacionalidades, explícitamente, de ese país, los convocados deben tener nacionalidad de ese país. Entonces la selección de Colombia, de España, de Argentina, de Ecuador, de Italia, de Dinamarca, de Inglaterra, yo qué sé, cualquier país, está conformada por los mejores jugadores de ese país. Ese es el concepto de la palabra selección. Y estoy dando esta introducción para que comprendamos y entendamos la selección de Dios. Quisiera decirles que cuando usted tiene un grupo de opciones, usted selecciona la mejor. Si tiene alternativas ante una dificultad, usted selecciona la mejor. Si usted tiene un grupo de comidas en un buffet, usted selecciona lo que le gusta. Si usted no come ensaladas, no va a asistir a llegar al buffet, a la parte donde están las ensaladas, porque usted no come ensaladas. Cuando usted selecciona algo es porque ese algo es propicio, es bueno para usted, lo considera agradable para usted. Esto es el concepto aplicable a los equipos de fútbol o a cualquier otro tipo de deporte en los que se haga convocatorias para representar a un país. Cuando hablamos de las selecciones, y me vino esto a la mente porque vi los campeonatos y todo este movimiento que hubo hace poco, hace menos de 2 semanas se terminaron y listo, qué bendición, se acabó, pero me quedó esa idea y me pregunté, si la gente convoca, si en los países hay convocatoria de los mejores para formar un equipo de los mejores, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería si Dios quisiera también hacer eso en su iglesia? Lógicamente estamos hablando de plano espiritual. Si Dios quisiera hacer una selección de sus hijos para convocar para una obra especial a sus hijos, salta una pregunta al aire que al final de la enseñanza sé que usted y yo se la vamos a contestar al Señor. Amén. Pero si usted no se desconecta, quiero comenzar leyendo y vamos a mirar esos 4 aspectos. Primeramente, quiero comenzar leyendo en el Evangelio según San Marcos, el capítulo número 9. Evangelio según San Marcos, capítulo número 9, versículos 1 en adelante. Y vamos a mirar los momentos en los que el Señor hizo selección, tomó selección. Hay 4 circunstancias en las cuales Dios puede tomar o usted puede estar en momentos determinados. ¿Y qué hay que hacer para ser parte de esos escogidos de Dios? Marcos capítulo 9, verso 1 al 2 y adelante seguimos la lectura del capítulo 9 de Marcos. Dijo el Señor
dice 6 días después, estoy leyendo Marcos capítulo 9, verso 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. 6 días después de qué? El verso 1 nos lo aclara. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Interesantes palabras que para explicarlas necesitaríamos una escuela dominical aparte. Pero en esta mañana es interesante que 6 días después de haber dicho eso, Jesús tomó, ¿a quién tomó, hermano? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Juan era hermano de Jacobo. Eran los hijos de Zebedeo. Recuerde que también había otro Jacobo, hijo de Alfeo, entre los apóstoles del Señor. Pedro tenía a su hermano Andrés. Simón, hijo de Jonás. Pedro. El Señor los había escogido entre esos 12 para hacer algo especial. De entre sus 12 que también fueron tomados de una multitud de los 70 que primero envió en una misión. Muchas multitudes seguían al maestro y de ahí tomó 70 y los envió. Y luego pasó la noche orando y pidiendo sabiduría y tomó a 12 para nombrarlos sus apóstoles, sus discípulos, sus allegados más íntimos. Y entre esos, otro día, cierto, tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y se los llevó aparte solos, a esos 3, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Oiga, qué interesante. Se los llevó solo para eso, los hizo subir ese monte alto. Y ellos subiendo allá arriba llegaron y él delante de ellos empezó a transformarse, se transfiguró y sus vestidos, estoy leyendo Marcos capítulo 9, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos, porque es que Dios tiene poder sobre la calidad. Todo lo que el ser humano pueda hacer hoy en día en las mejores condiciones, en los mejores resultados, Dios supera eso por mucho, porque Él es poderoso, entendemos eso. Entonces esos vestidos que tenía el Señor eran tan resplandecientes, tan blancos, más blancos que el color blanco. Es lo que trata de decir la palabra. Y que nadie en la tierra podría hacer unos vestidos tan blancos. Ningún lavador pudiera haberlos hecho. Y les apareció a ellos, a los 3. Recuerde, estos 3 que había, Juan, Jacobo y Pedro, les apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro enseguida dijo: maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Es bueno, qué bendición que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Oye, qué bendición, Señor, que usted nos haya escogido a nosotros 3. Yo me imagino a Pedro: oye Juan, oye Jacobo, qué bendición que estemos aquí, que hayamos sido nosotros 3. Y es cierto, qué bendición. Pero la palabra hace una aclaración en el verso 6. Dice: porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. O sea que Pedro decía esto de nervios. Pedro estaba nervioso. Y con el nervio de ver cómo el Señor se transfiguraba y sus ropas eran más blancas que el blanco. Supongo que emitían una luz especial, porque Él es la luz. Aleluya. Y al ver que se apareció Elías y al ver que se apareció Moisés, enseguida Pedro, del mismo nervio, porque leímos que estaban espantados, él enseguida: Señor, oye, qué bendición que estemos aquí. Oye, pero el mismo nervio. Oye, qué revelación. Juan, Jacobo, qué revelación tenemos. Maestro, gracias por tenernos a nosotros 3 aquí. Qué bendición tan grande. Si quieres te hacemos 3 enramadas para 3 adoraciones aquí. Un altar para Moisés, uno para Elías, uno para ti. Pero esto decía porque estaba espantado, estaba nervioso. La Biblia lo aclara. No sabía lo que decía. Entonces vino una nube, como Pedro no sabía lo que decía, vino una nube
que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Aleluya. Oh, qué bendición, hermano. ¿Qué significa esto? Que cuando miraron, cuando hubo esa voz, luego cuando miraron, no vieron a nadie más consigo, sino a Jesús solo. ¿Qué significa esto? Que cuando alguien solicita adoración, cuando alguien solicita, voy a adorar, Señor, y si usted quiere, adoro aquí a esto y adoro a esto otro, el mismo Dios contesta desde los mismos cielos y dice: no, la adoración es solo para Dios. Aleluya. Por eso nosotros no adoramos personajes más allá en la palabra, aunque estén en la palabra, no los adoramos, porque el único digno de adoración, de honra, de gloria por los siglos de los siglos es este Cristo maravilloso. Más nadie, más ningún otro personaje de la palabra merece la alabanza y la honra y la gloria. Solo este Cristo maravilloso. Aleluya. Por eso cuando Pedro, de nerviosismo, dijo: si quieres adoramos a estos tres, porque ahí estaba el representante de la ley, que era Moisés, el representante de los profetas, que era Elías, y el representante de la gracia divina, Cristo Jesús. Entonces el mismo Dios tapa como una nube y resplandece sobre ellos una revelación y dice: no, este es mi hijo amado, a él es que hay que oír, a él es que hay que adorar. Si alguno quiere adorarle, es a él. Aleluya. Y entonces enseguida, descendiendo ellos del monte, les mandó, oiga, no le digan a nadie, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y el verso 10 dice que ellos guardaron la palabra entre sí. O sea que entre sí ellos, Pedro, Juan y Jacobo, iban hablando, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. ¿Qué será esto? ¿Por qué vimos esto? ¿Por qué Él dice esto? ¿Por qué vino y nos trajo 6 días después de haber dicho lo que nos dijo? Lo que dice el verso 1, que gustarán la muerte solamente cuando haya venido el reino de Dios con poder. Oh, mi hermano, o sea que en ese momento había una revelación para ellos, la misma que esta iglesia ha tenido, que Dios es uno su nombre, y no son 3 seres divinos, no son 2, no son 10, no son 500, no hay más santos en la palabra que debamos adorar que el único y sabio Dios. Aleluya. El mismo Pedro lo escribe: al único y sabio Dios. Oh, aleluya. ¿Qué significa esto, hermano? Pedro, Juan y Jacobo fueron escogidos, fueron seleccionados. Cuando Dios, primeramente, primer ítem que vamos a tratar, cuando Dios va a dar revelación de algo, cuando Dios va a revelar algo extraordinario, cuando Dios va a mostrar, cuando Dios va a darte una revelación, cuando Dios necesita revelar algo importante, una información, una profecía, cuando Dios piensa darte un conocimiento grande, dice la Biblia, Él te toma y te lleva. Gloria al Señor. Te toma y te lleva. Lo leímos. Verso 2 de Marcos 9. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte. Entonces, cuando Dios va a revelar algo extraordinario, si tú estás conectado con Él, Él te toma y te lleva. Oiga, ¿para qué? Para darte una revelación, para demostrarte algo maravilloso, para revelarte un conocimiento especial. Dios te toma y te lleva. Bendito su nombre, bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Segunda situación, recuerde, son 4. Segunda está en el mismo Evangelio de Marcos, el capítulo número 1, más atrás, verso número 29 al 31. Marcos 1, verso 29 en adelante. Dice la palabra de Dios que al salir de la sinagoga, Marcos 1, 29, al salir Jesús de la sinagoga, o ellos, estaba con ellos los apóstoles,
vinieron a casa de Simón y Andrés. Acuérdese que Simón, Pedro y Andrés eran hermanos. Entonces vinieron a casa de Simón y Andrés. ¿Y con quiénes vinieron? ¿Quiénes venían? ¿Quiénes estaban allí? Con Jacobo y Juan. Otra vez Pedro era el de la casa, y aunque la casa era de Pedro con Andrés, el que venía a la labor, el que venía con el maestro era Juan, Jacobo y Pedro. Oiga, otra vez los tres, nuevamente. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Es decir, Pedro aprovechó que el maestro estaba allí y dijo: Señor, yo te voy a pedir algo. Mi suegra está con fiebre en cama. Si usted lee en el Evangelio de Mateo esta misma historia, y en el de Lucas, dice la Biblia que el Señor se llevó a Pedro, Juan y Jacobo. Aleluya. Oh, qué bendición. Y creo que usted está entendiendo lo que Dios trata de decirnos en esta mañana. Es bueno que usted esté en los momentos en los que Dios necesita algo especial. Oh, gloria a su nombre. Cuando el Señor convirtió el agua en vino, se me viene a la mente, el que lo probó, ¿quién era? El maestresala. No lo probó el mismo Cristo. No lo probó los que llenaron las tinajas de agua. No lo probaron los que llevaron. Él dijo: llévenle al maestresala. ¿Qué significa esto? Que usted en Cristo Jesús no es que tenga que estar en todas. Hay hermanos que quieren estar en todas y quieren estar en todo, y cuando no lo ponen en algo se ponen molestos. Lo que pasa es que en Dios no hay que estar en todas. En Dios hay que estar en donde Él quiere que tú estés. Aleluya. En Dios hay que estar, es en el momento en que se debe cumplir la responsabilidad para la que Dios te llama. Gloria a su nombre. Y en este momento estaba Pedro, Juan y Jacobo. Entonces aprovecharon y le hablaron de ella. Entonces él se acercó, ¿y qué pasó? Y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente la dejó la fiebre y ella le servía. Oh, qué bendición. En el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo habla de que él le impuso las manos y ella enseguida le dejó la fiebre. Oh, qué bendición. Pero qué bueno que ese día estaban allí Pedro, Juan y Jacobo. Qué cuestión tan interesante. O sea que Dios, cuando va a realizar una obra de sanidad, cuando Dios va a realizar una obra de sanidad y tú eres una persona que está en integridad con Dios, que está allí, que está metido, que estamos compaginados con su Espíritu Santo, que estamos conectados, que estamos en su presencia, que estamos fervientes, que estamos en integridad, entonces en los momentos en los que Dios, en los momentos en los que Cristo vaya a realizar una obra de sanidad, tú estarás ahí. Aleluya. Tú estarás ahí. Tú podrías ser usado por Dios. Tú podrías ser esa pieza clave, fundamental. Gloria a su nombre. En ese momento y en esta historia específica fue el mismo maestro el que sanó a la suegra de Pedro. Pero más adelante, como ya él no estaba, Cristo se fue, dejó la luz en los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Aleluya. Ahora la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Ahora los paños, las ropajes de los apóstoles sanaban los enfermos. Ahora las oraciones de los apóstoles hacían que la gente recibiera el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese día el Señor hizo la labor. Pero ahora el mismo Cristo dice: cosas mayores que estas haréis vosotros. Mi hermano, no te sorprenda cuando Dios necesite hacer un milagro de sanidad. Si tú eres una persona íntegra de corazón, metida en Cristo Jesús, el día que Él vaya a realizar una obra de sanidad sobre alguien, algo maravilloso, tú estarás ahí. Aleluya. Usted estará ahí. Estaremos ahí. Qué bendición. Marcos capítulo 5. Seguimos en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 5.
Versículo número 35. Vamos al tercer aspecto. Entonces ya aprendimos que cuando Dios va a dar revelación, Él selecciona. Él dice, venga. Él se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Los tomó y los llevó. Aleluya. Porque Él te toma y te lleva cuando va a revelar. Gloria al Señor. Y el día que iba a hacer una obra de sanidad, entonces ellos estaban ahí. O sea que es importante estar en la jugada, hermanos. Estar ahí pilosos, atentos a lo que la obra de Dios necesita. Porque en el mundo estábamos prestos para cualquier cosa. Hay hermanos que a veces están más prestos para su empresa. Y el jefe les dice esto. Y él, hermano, pero bueno, y lo hace. Y el jefe le dice, ahora va a doblarse de turno, va a venir más temprano. Y dice, claro, jefe, claro, porque tiene que guardar su trabajo. Y en Cristo el ministro le dice, hermano, para que visite, hermano, para que evangelice, hermano, para que nos colabore con los músicos, hermano. Uy, no, hermano, yo no tengo tiempo, yo estoy ocupado. Uy, no, hermano, es que eso es mucha carga para mí. Uy, no, hermano, es que, hermano, nos da miedo perder el trabajo y no nos da miedo perder la salvación. Oh, aleluya. Y no nos da miedo perder la integridad. Marcos capítulo 5, verso 35 en adelante. Aleluya, gloria al Señor. Usted conoce esta historia de la hija de Jairo. Dice que desde el verso 21 de Marcos capítulo 5 habla de que se acercó un hombre principal llamado Jairo, y cuando le vio se postró a los pies y le decía, mi hija está agonizando, tiene mucha fiebre, Señor, pero ve y pon tus manos sobre ella y será salva y vivirá. Y dice la Biblia que fue Jesús con él, y conocemos la historia. Mientras iba, hay un paréntesis de una historia dentro de la historia. Y la mujer del flujo de sangre que decía, si tan solo tocar el borde de su manto, ella le tocó, fue sanada. Conocemos esta historia. Y cuando fue sanada, Jesús dijo, alguien me ha tocado, poder salió de mí. Muchos te aprietan, maestro, porque dices que te están tocando. Sí, poder salió de mí. Dice la Biblia que ella se vio descubierta y le tocó decir lo que en ella había sucedido. Entonces él empieza a decirle, verso 34 de Marcos capítulo 5. Él le dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, dice la palabra, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Ya tu hija murió. Jairo, ya se acabó la esperanza. Porque el ser humano, mientras hay vida, hay esperanza. Cierto, humanamente frente a la muerte no podemos hacer nada. Pero el Señor enseñó en su palabra. Él dijo estas palabras textuales: el que cree en mí, aleluya, no morirá eternamente. Él no dijo que no moriríamos. ¿Cuántos pastores van fallecidos? ¿Cuántos hermanos de la iglesia por pandemia han fallecido? Por accidentes de tránsito, por enfermedad, nuestros hermanos en Cristo han partido. Porque Dios no prometió que no moriríamos. Él no dijo eso. Él dijo, el que cree en esta palabra, el que cree en mí, no morirá eternamente. Nuestra muerte no será eterna. Porque llega el día en que la trompeta sonará y los muertos en esa palabra, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Aleluya. Oh, qué bendición. Entonces aquí humanamente enseguida, no, ya está muerta, no hay nada que hacer. Jairo, deja al maestro quieto. ¿Para qué lo molestas? Cuando Jesús oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga, se acercó a Jairo, le tocó el hombro y le dijo, no temas, cree solamente. Porque esto es de creer. Y voy a mirar quienes están conectados, quienes están diciendo amén, aleluya, qué bendición. Oh, mi hermano, porque es cierto, es interesante. Hermana Sandra Castañeda, hermana Luisa Isabel, Mileni Rodríguez, un saludo para usted, hermana Mileni, qué bendición saber de usted nuevamente, saludarle, hermana Luby Batista, Mauricio Díaz. Oh, hermano, Dios nos está hablando y qué bueno que usted diga amén, aleluya, así es, ministro, es palabra de Dios. Y cuando llega la gente sin esperanza a decirle a Jairo, no, ya tu hija murió, no hay nada que hacer, Cristo oye esas palabras y como quien dice, ¿quién dijo que no hay nada que hacer? Las mismas palabras que me recuerda cuando le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida.
Tú no entiendes que aunque Lázaro tenga 4 días, yo puedo decir: Lázaro, sal fuera, y él saldría. Ese fue el regaño, ya yo te lo había dicho. Pero como el día que el maestro les estaba enseñando a ambas, Marta estaba en sus quehaceres y María se sentaba a los pies a escucharle. Aleluya. Por eso el Señor le dice: ya yo te lo había dicho, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hermano, en esta mañana debemos creer para ver la gloria. Y dice la palabra de Dios que cuando le dijo: no temas, cree solamente. Entonces dice verso 37, y pongámosle la lupa a ese verso. Estamos en Marcos 5, verso 37. No permitió que le siguiese nadie, sino ¿quiénes? Pedro, Juan y Jacobo. Vuelve y juega. Pedro, Juan y Jacobo. Los demás, nada. ¿Y quiénes eran los demás? La Biblia dice, y lo leímos ahorita: la multitud te aprieta, le dijo Pedro. O sea que había un gentío. Y si había un gentío, eran seguidores. Y aparte de los seguidores, ahí estaban los 12, los apóstoles. Pero cuando ya se va con Jairo, él dice: se queda aquí todo el mundo. Ya, se acabó la apretadera, déjenme quieto, voy a hacer una obra extraordinaria. Aleluya. Aquí nadie me va a seguir. Felipe, Tomás, Bartolomé, Judas Tadeo, Judas Iscariote, Mateo, los demás se quedan. Venga solamente Pedro, Juan y Jacobo. Oiga, hay que ponerle la lupa a esto, hermano. La Biblia no enseña las cosas porque sí. Algo quiere decir el Señor con esto en esta mañana a su iglesia. Oh, aleluya. Y empezó allí, se fueron. No permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Juan y Jacobo. Aleluya. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Había gente llorando. Había muerto la niña. Había melancolía, tristeza. Había pesadumbres. No había esperanza. Y entrando él enseguida con esas palabras: ay, ¿ustedes por qué lloran? ¿Por qué alborotáis? ¿Por qué dan gritos? ¿Por qué lloran? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué pasó cuando él dijo esto? Porque es que era verdad, la niña estaba muerta. Y Jesús dice que la niña no está muerta, sino que está dormida. Lo que pasa es que él, dice la palabra, llama las cosas que no son como si fuesen. Para nosotros estaba muerta, para Dios eso era un sueño. Está dormida, yo voy a despertarla. Cuando le dijeron de Lázaro, voy para despertarle, y resulta que ya había muerto. Oh, aleluya. Oh, aleluya. La niña no está muerta, sino duerme. ¿Qué generó eso en los que estaban ahí? Le hicieron una calle de honor al Señor para burlarse. Y se burlaban de él, dice la Biblia, verso 40. Y espero que tenga su Biblia abierta. Estamos en una escuela y estamos aprendiendo. Y se burlaban de él. ¿Cómo lo era el otro con lo que va a salir, que está durmiendo? Se murió. Ya el médico la vio. Ya le tocó, ya no tiene pulso, ya está fría, ya está morada tal vez. Oh, aleluya. ¿Cómo viene este a decir que está durmiendo? Se burlaban de él. Mas él, ¿qué hizo? Echando fuera a todos, o sea, los burlones, los de afuera, algunos lloraban, otros se burlaron. Echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, que son los directamente implicados. Yo nada más voy a entrar a la recámara de la niña, pero yo nada más me llevo un grupito. Al padre, que era por ser padre de la niña, a la madre, por ser la madre de la niña, y a los que estaban con él. ¿Quiénes estaban con él? Pedro, Juan y Jacobo. Que fue los que él se llevó. Usted está comprendiendo palabra de Dios, hermano. Y tomando la mano de la niña, porque los que estaban con él, cuando ya convocó y dijo: no, Señor, para afuera todo el mundo, los que se están burlando, venga papá, venga mamá, venga los que yo traje conmigo, Pedro, Juan y Jacobo. Y entró en donde estaba la niña. Entonces, cuando ya entró a la recámara con solamente los que él seleccionó, aleluya,
tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Donde el Señor dice: niña, levántate, se levantan todas las niñas que estuvieren fallecidas. Un escritor escribió: si el Señor no hubiese dicho Lázaro sal fuera, sino muerto sal fuera, se hubiesen levantado todos los muertos, por cuanto su palabra es portentosa. Oh, gloria al Señor. Su palabra tiene poder. Y luego la niña, cuando él le dijo Talita cumi, la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Oh, gloria al Señor. ¡Qué milagro extraordinario! ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quiénes? Pedro, Juan y Jacobo. Oiga, hay que ponerle la lupa a esto. ¿Quiere un caso más? ¿Qué significa todo esto, hermano? Que cuando Dios, ¿por qué? Porque cuando se sanó la mujer del flujo de sangre, era una enfermedad. Y aunque tenía 12 años padeciéndola, estaba ahí, había gastado, dice la Biblia, que había gastado en médico todo lo que tenía, y antes le iba peor. O sea que tal vez la habían engañado. Los médicos se habían aprovechado de ella. Antes le iba peor, es decir, que se le complicaba más la situación. Y cuando ella tocó, poder salió del Señor y listo, ahí estaban los 12. Pero eso era un milagro de sanidad. Ahora, cuando Dios va a hacer un milagro más allá, un milagro extraordinario, cuando Dios va a hacer un milagro grande, algo maravilloso, algo magno, algo majestuoso, algo que no sea tan sencillo, algo que usted va a ver un muerto resucitarse, va a ver una persona allí postrada levantarse, va a ver un ciego volver a ver, un mudo hablar. Cuando Dios va a hacer algo extraordinario, Él hace una convocatoria cerrada. Él cerró toda posibilidad de que lo siguieran. Versículo que les dije que lo acuñáramos, número 37. No permitió que nadie le siguiese. Era una convocatoria cerrada. Nadie lo va a seguir, solamente Pedro, Juan y Jacobo. Oiga, esto es interesante. Esto es palabra de Dios, hermano. Y como es palabra de Dios, sé que Dios nos está hablando. Cuando Dios va a hacer un milagro extraordinario, Él hace una convocatoria cerrada de sus hijos. Y les pongo el último caso, y para mí el más significativo de todos. Estos han sido muy significativos. Cuando Dios va a revelar algo, cuando Dios va a hacer una obra de sanidad y cuando va a hacer un milagro extraordinario. Pero el caso que viene, por eso no debe desconectarse, no lo podemos pasar por alto, porque es mucho más allá, es muy majestuoso. Mateo capítulo 26, versículo 36. Mateo 26, 36. Dice de la siguiente manera, ahí está la última historia. Conocemos que se le acercaba la hora al maestro. Había una hora a lo que él había venido. ¿A qué vino el maestro? Ayúdenme, colabórenme allí, los estudiosos de la Biblia. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. No dice a los suyos vino, no, a lo suyo. ¿Qué era lo suyo? La labor de volver la integridad de Israel con Dios, de hacer volver al pueblo, ya que los jueces no lo habían logrado, los profetas no lo habían podido alcanzar, no habían podido lograr el cometido. Los reyes con toda su dignidad y sus capajes y su ropaje y su mando y su soberanía, no habían podido lograr que el pueblo de Dios se juntase y le adorare a Él. Se habían desviado, se habían ido a la idolatría, se habían pecado. Entonces Él vino a lo suyo, a restaurar esa comunión entre el ser humano y Dios. Por eso hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice su palabra. Aleluya, qué bendición. Como Él vino a lo suyo a hacer esa labor, y los suyos, es decir, Israeles,
los israelitas, los judíos y los suyos, su pueblo, no le recibieron. Como él hizo eso y no le recibieron, la palabra hace una amplitud y dice: más a los que le recibieron, aleluya, a los que creen en su nombre. A los que se conectarían algún día, un 18 de julio del año de la pandemia también. Aleluya, la iglesia del Señor. A eso les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos, no de ser llamados, de ser hechos, dice la Biblia, hechos hijos de Dios. Oiga, qué bendición tan grande. Aleluya. Entonces, bendito el Señor. Como él había venido a eso, por eso el día que estaba en las bodas de Canaán, cuando el agua en vino, cuando la mujer María le dice: no tienen vino. Mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Había una hora. Y en otra ocasión en la Biblia usted encuentra: y salió corriendo porque lo iban a prender, pero no había llegado su hora. Había una hora, había un momento en el que el Señor sabía que era la expiación lo que venía a hacer por el pueblo. Venía a ser ese cordero de sacrificio por el pecado del ser humano. Porque he aquí el cordero de Dios, dijo Juan, el que quita el pecado del mundo. No los pecados, el pecado singulariza. Él desata la cadena de pecado del ser humano. Gloria a su nombre. Y dice su portentosa palabra: cuando se le acercaba esa hora, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y usted conoce la historia. Y dijo a sus discípulos, ¿qué les dijo? Siéntense todos los 12 aquí. Sentados aquí. Siéntense. Siéntense los 12, que yo voy allá y oro. Ya vengo. Voy a orar. Como ya se le acercaba la hora, necesitaba fortaleza. Y si usted lee en este pasaje, y en el de Lucas, y en el de Mateo, y en el de Juan, y en el de Marcos, un ángel del Señor bajó a fortalecerle. Porque Cristo oraba con agonía. Su sudor eran como grandes gotas de sangre. Porque Él decía: Señor, esto que viene es duro, pero si es tu voluntad, pase de mí esta copa, que yo pueda cumplir el cometido. Esto es duro, pero que se haga no mi voluntad, sino la tuya. Aleluya. Hay momentos que nos enfrentamos a cosas duras, pero nuestra oración debe ser esa: Señor, esto es duro, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dame fortaleza. Y enseguida descendió un ángel y le fortaleció. Humanamente hablando, cierto, humanamente entendemos eso. Gloria al Señor. Entonces Él le dice a los apóstoles: siéntense aquí, que ya yo voy a orar. Y tomando a quienes, Pedro y los 2 hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran? Juan y Jacobo. Oiga, tercera, cuarta vez que lo hace. Y tomando a Pedro, Juan y Jacobo. Algo pasa aquí. ¿Qué particularidades tendrían Pedro, Juan y Jacobo? Que cuando el Señor iba a dar una revelación especial, se los llevaba a ellos. Los tomó y los llevó. Cuando iba a hacer una obra de sanidad, ellos estaban ahí. Y cuando iba a hacer un milagro extraordinario, hizo una convocatoria cerrada y a ellos se los llevó. Algo había en ellos. No es que el Señor tiene su rosca. Nunca diga eso, hay poder en Jesús. No está bien. No es que el Señor hace acepción de personas. La Biblia dice que Él no lo hace. Algo hay en medio de sus hijos que Él mira para tomar, para seleccionar y decir: yo voy a revelar algo grande. He aquí tú oras, tú ayunas, tú vigilas. Y como tú lees mi palabra, y como tú eres ferviente, y como tú eres íntegro, íntegra, yo te tomo y te llevo y te lo revelo a ti. Oh, santo, yo voy a hacer un milagro aquí de sanidad. Y como tú eres una persona, vas a estar ese día ahí, yo te voy a usar.
Yo voy a hacer un milagro extraordinario. Voy a levantar a alguien que los médicos dicen que más nada no se puede. Oh, gloria al Señor. Voy a levantar a alguien que está en UCI, que ya está descartado por la ciencia. Y tú vas a ser el instrumento que va a orar. Porque como oras, ayunas, eres ferviente, eres fiel. Oh, qué bendición, hermano. Y dice la palabra de Dios que tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Pedro, Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Se lo llevó. Van conmigo. Y les expresó. Les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Qué significa esto? Que él se lo llevó aparte a estos tres y los otros quedaron sentados. No era que eran menos importantes, no era una rosca de Dios, no era un grupito selecto de Dios. Dios no hace eso, Dios no hace acepción de personas, Dios todos nos ama. Era que ellos tenían unas particularidades. Juan era el que se le recostaba al pecho. Oh, gloria al Señor. Pedro era el hablón, el extrovertido, el que decía. Jacobo era hermano de Juan y al mismo tiempo era ese que Señor, mi mamá dice que cuando usted esté en su reino, yo a la derecha y mi hermano a la izquierda. Eran personas, Señor, que descienda fuego. Eran los hablones, eran los que estaban en la jugada. Y uno como cristiano debe estar ahí, hermano, dispuesto, disponible, precisando en todo tiempo servirle a este Cristo. Él los tomó aparte y les reveló algo y les dijo: estoy muy triste, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, es decir, los otros 9 déjenlos allá, ellos los dejé sentados, ustedes se quedan aquí conmigo y van a velar conmigo. Espérenme aquí, ustedes 3, es decir, de los 12 sacó a 3 y los acercó más a él, y de ahí él se alejó un poquito más de ellos. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú, tu voluntad. Empezó a orar y a entristecerse. Usted está conmigo, hermano, es palabra de Dios. De los 12 tomó esos 3 y los alejó y los dejó en un sitio aparte, y yendo un poquito más adelante se postró. Cuando ya él regresa al grupito que dejó, ¿quiénes eran? Pedro, Juan y Jacobo. Cuando ya regresa, entonces los halló durmiendo. Anda, los halló durmiendo y le dijo: pero ven acá. Y le dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo ni una hora. ¿Ah? O sea que el Señor tenía una hora de estar allá orando y estos se quedaron dormidos. Si estos se quedaron dormidos, ¿cómo estarían aquellos 9? Aleluya. Hermano, no habéis podido orar una hora velado conmigo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es cierto. Oh, gloria al Señor. Fue otra vez y se postró y oró por segunda vez: hágase tu voluntad, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Oh, Dios mío, si esto pudiere no hacerse, pero es que esto es tu voluntad divina. Cuando viene otra vez durmiendo. Pedro, Juan y Jacobo durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Ya los había regañado. Hermano, ¿qué significa esto? ¿A qué vino el Señor? ¿A qué comenzó su ministerio? Para enseñar que el reino de los cielos se había acercado, que habían que arrepentirse y creer en el Evangelio, creed en Él. Ya les iba a dejar la comisión, porque ya iba a morir en la cruz, ya Él venía a su hora, ya Él tiene, cuando Dios tiene una misión especial, cuando Dios tiene algo especial que hacer, como por ejemplo haber venido a rescatar a su pueblo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Dios tiene una misión especial, Él te toma y te hace la solicitud. Te toma y te solicita.
Aleluya. Allí lo dice, lo leímos. Gloria a su nombre. Lo leímos allí, donde el Señor los tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, es decir, Pedro y los hijos de Zebedeo, oh gloria al Señor. Y entonces cuando los tomó, les dijo: ustedes van a estar aquí conmigo, ustedes van a estar aquí, van a velar conmigo. Yo les voy a revelar que a mí se me viene una hora grande. Yo estoy muy triste y mi alma está triste hasta la muerte. Se me acerca la muerte, se me acerca mi hora. ¿Por qué? Porque él tenía esa misión especial. Cuando Dios va a hacer algo extraordinario, especial, algo delicado, algo grande, Él te toma. Los tomó a ellos y luego, cuando estaban aparte, les explicó, les dijo, les solicitó, les hizo una solicitud. ¿Cuál era la solicitud? Velad conmigo una hora, vengan, velen conmigo aquí, entristezcanse conmigo. Lo que hicieron fue quedarse dormidos. Oiga, no, hermano. A veces Dios nos comisiona cosas, hermano. Nos ha comisionado, nos ha tomado, nos ha solicitado y nos quedamos dormidos. Dejamos el cargo tirado, dejamos la responsabilidad tirada, dejamos los niños tirados, dejamos esto. Hermanos, no es momento de dejar la obra de Dios tirada, es momento de estar pendiente, porque Dios anda haciendo, anda buscando, anda seleccionando. ¿Qué significa esto, hermano? Que Dios anda buscando, como siempre se llevaba a Pedro, Juan y Jacobo. Él busca siempre, Él hace una selección. Él busca quiénes son los que necesita Él que estén con Él. Apocalipsis capítulo 2, verso 25. Hay una frase muy bonita allí, un verso maravilloso. A veces se nos olvida que lo que tenemos debemos guardarlo. Estos se quedaron dormidos. Tipo de hoy, hermano, hoy, escúcheme hoy. La palabra dice, Apocalipsis 2:25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Por eso el Señor dijo: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Hermano, Dios nos ha comisionado. ¿Cuál es la pregunta que salta al aire en esta hora y que de manera especial debemos contestarnos? Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28. Dice de la siguiente manera, conocemos este texto y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque Dios siempre ha estado haciendo un llamado. Pero de ese llamado no todo el mundo ha acudido. Porque el llamado se hace. En el pasado Dios le dijo a las costas, a las palmeras, a los montes: acercaos, júntense juntamente conmigo, estemos a cuentas, vengan a mi presencia. Isaías 41 lo dice, Dios a través del profeta dice: acercaos costas, vengan, los valles, los collados, acérquense. Porque Él, como creador, quería reunir a su creación. Hoy hace un llamado a la humanidad. Muy pocos han acudido al llamado. Esto es, los que aman a Dios, todo nos ayuda bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Dios nos ha llamado a un propósito especial. ¿Por qué? Porque Él tiene una misión especial. Ese día su misión era venir a hacer la expiación, venir a hacer ese sacrificio por el pueblo, por sus hijos, por el pecado del pueblo, erradicarlo de la raza humana. Y cuando Él va a hacer una obra especial, una misión, Él te toma y te lo pide. Pero si usted se duerme, si nos dormimos, hermano, es momento de estar en su presencia. Aleluya, porque a los que antes conoció, dice verso 29 de Romanos 8, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó.
Y a estos que llamó, los justificó. Y a los que justificó, a estos los glorificó. O sea que usted ha venido hemos venido saliendo convocados de entre los convocados. Y seremos glorificados juntamente con Él. Por eso dice, los glorificó. ¿Por qué, mi hermano? Porque somos coherederos de la gracia divina. Somos coherederos con Cristo. Por eso el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Es decir, es un adelanto. ¿Qué es una arra? Era con el dinero con el que alguien pisaba un negocio. Yo te voy a comprar ese florero, ese jarrón, y vale 20 pesos. Aquí te doy 12 para que no se lo vendas a nadie. Te doy un adelanto. Y ya te debo 8, vengo después y te los doy. Eso es un arra, un anticipo. El Espíritu Santo es un anticipo de lo celestial, de lo hermoso, de lo grande que vamos a vivir en el reino de los cielos. Y cuán maravilloso ha sido el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos toma, que nos edifica, que nos ha redimido, que nos bendice, que nos llena, que nos estructura los pensamientos sólidamente edificados en Cristo. Oh, aleluya. Por eso, toda esta conclusión de Pablo en Romanos da el verso 31. Entonces, ¿qué diremos de todo esto? ¿Cuál es la conclusión? Que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mi hermano, la pregunta al aire, y ya vamos a orar. Así como las selecciones de fútbol escogen a los mejores jugadores para armar el equipo, ¿qué pasaría si Dios dijere: yo voy a tomar unos cuantos y voy a armar mi selección para revelarles cosas grandes, para hacer obras de sanidad, para hacer milagros extraordinarios y para darles una misión especial? ¿Qué sucedería si Dios hoy decide hacer una selección de sus hijos entre sus iglesias? Dios diga: voy a tomar 4 de cada iglesia. Que Dios dijere esas palabras en este momento. ¿Qué sucedería? ¿Cuál es la pregunta que salta al aire aquí? Señor, yo estaría en esa selección. Aleluya. ¿Será que yo sería parte de esa selección, Señor? ¿Será que usted, cuando va a revelar algo grande, me toma y me lleva? ¿Será que usted, cuando va a hacer una obra de sanidad, yo estaré ahí? ¿Será que usted, cuando va a hacer un milagro extraordinario, usted cierra convocatoria y me deja dentro? ¿Será que usted, cuando necesita una misión especial y la va a encomendar, usted me toma a mí y me lo solicita a mí, maestro? ¿Por qué te has decaído, mi hermana? ¿Por qué te ha decaído tu oración, mi hermano? ¿Por qué ha menguado tu fe? ¿Por qué ha menguado tu integridad, tu espiritualidad? ¿Por qué has dejado de ayunar? ¿Por qué has dejado de orar? ¿Por qué has dejado a Cristo? Si Dios está buscando, va a hacer una selección. ¿Sabe qué se me viene a la mente? Que Él, no son ideas mías, Él sí va a hacer una selección. Él la va a hacer. ¿Sabe cuándo la va a hacer? ¿Sabe qué día empieza a convocarla? Dice la Biblia que llega el día en que sonará la final trompeta. Aleluya. Ese día habrá una selección de sus hijos. ¿Usted por qué cree que la Biblia dice que en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, y en tu nombre yo no profetizaba? Y en tu nombre yo no echaba fuera demonios, y en tu nombre yo no hablaba en nuevas lenguas? O sea que era parte del pueblo, había vivido experiencias con Dios, pero no fue seleccionado. Por eso la Biblia dice: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Quiera Dios que en esta mañana alguien se decida a decir: yo me voy a consagrar, porque cuando Dios vaya a hacer esa selección, aleluya, yo tengo que ser convocado. Si un futbolista, si un jugador se esmera para que lo convoquen, si un jugador se desvive para estar en la selección de su país, qué orgullo. Usted y yo, como hijos de Dios, debemos también esmerarnos, debemos espiritualizarnos cada vez más, debemos volvernos más íntegros para también ser seleccionados el día de la trompeta final. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado. Aleluya.
seremos arrebatados con el Señor, juntamente con Él en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Y en esta mañana Dios no vino a regañar a nadie. Dios vino a decirnos: yo estoy buscando a quien revelarle cosas. Yo estoy buscando a alguien que esté para yo hacer obra de sanidad. Yo estoy buscando a través de quien hago un milagro extraordinario. Yo estoy buscando, yo estoy seleccionando. Y el Señor siempre cogía a Pedro, Jacobo y Juan. Él no hace rosca, Él busca íntegros. Aleluya. Alguien a la distancia que quiera estar en esa selección algún día. Alguien que se sienta que si Dios quiere ahora mismo hacer la selección, yo quisiera estar en esa selección, maestro. Seleccióneme a mí, yo estoy dispuesto. Los discípulos se quedaron dormidos. El Señor dijo: mi alma está triste hasta la muerte. ¿Qué significa esto? Tipo de lo de hoy en día. Dios está triste. ¿Usted sabe cuántos cristianos se han apartado en medio de la pandemia? Usted ve por las redes sociales cristianos que han dejado la verdad para creer a la mentira. Y la Biblia lo aclara. El apóstol lo dijo: se volverán a las fábulas. Pero Dios anda buscando esa selección. Aleluya. Y por eso el Señor, así como dijo: mi alma está triste hasta la muerte, hoy también en Él hay tristeza de ver cómo esta pandemia ha zarandeado a muchos y los ha apartado. El enemigo se ha aprovechado, pero usted y yo que estamos conectados, porque ¿cuántos habíamos al principio? ¿Cuántos se salieron? ¿Cuántos se habrán salido a mitad de prédica? ¿Cuántos se estarán saliendo ahora mismo? Pero déjame decirte que tú estás conectado, tú estás oyendo palabra de Dios. Y tú estás entre los seleccionados, mi hermana. Confía, cree, reconcíliate con Dios, reconcíliate con la oración, con el ayuno, con la efervescencia en Cristo. Aleluya, en el nombre del Señor. Alguien que quiera ser parte de esa selección. La selección de Dios va a ser lo más lindo, hermano. Porque el apóstol lo dice: tengo por seguro que las aflicciones de tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que tendremos allá en Cristo Jesús.